están? Bendecidos. Amén. Estoy extrañando esos momentos, ese día que nos veíamos. Espero que todos estén bien. Gracias a Dios que podemos reunirnos en este día para honrar y glorificar el nombre del Señor, pero por sobre todas las cosas para compartir su palabra. Sí, Señor. ¿Cómo has venido hoy? ¿Cómo estás preparado? Muchas veces, ¿no es cierto?, llegamos al templo y tal vez no estamos esperando nada, pero en realidad cada vez que venimos a la presencia del Señor, a adorarle, a entregarle este tiempo a Él, tenemos que estar preparados porque es seguro que Dios tiene algo para nuestras vidas. Hermanos, quiero animarles a seguir leyendo los 5 capítulos que estamos leyendo semanalmente, ¿no es cierto?, como iglesia. Ha sido una gran bendición. Y en ese tiempo en que estábamos leyendo, cuando leímos Primera Reyes, cuando leímos por allí el capítulo 17 y hablamos un poquito del ministerio de Elías, Dios puso en mi corazón ese día este mensaje. Y lo tenía preparado y lo estaba preparando hace unos días, hace mucho tiempo, con el deseo de compartir en algún momento con la iglesia. ¿Saben por qué? Creo que es muy importante entender y comprender aquellos principios que manejan nuestra vida y que deben manejar nuestra vida para que podamos nosotros obedecer y de esa manera, ¿no es cierto?, ser bendecidos. Yo creería que recuerdan, hace un tiempito atrás hemos estudiado, ¿no es cierto?, la necesidad de tener un propósito en nuestra vida. Estudiamos también algunas leyes de la abundancia, aunque no estudiamos todas, pero estudiamos varios y entendimos de que podríamos vivir, o sea, el deseo del corazón de Dios es que vivamos en abundancia y que podemos vivir en abundancia también. Pero hay algunas leyes que se deben cumplir y que debemos nosotros cumplir, ¿no es cierto?, para que eso se haga realidad. No alcanza que Dios anhele la bendición a tu vida, no alcanza que Dios esté dispuesto a bendecirte. Necesitas tú siempre dar ese paso de fe y cumplir, ¿no es cierto?, con aquellos principios de la palabra para que esa bendición llegue a tu vida. Cuando leí este capítulo 17 de Primera Reyes y el ministerio de Elías, me sorprendió mucho la actitud de esta viuda de Sarepta, una mujer, ¿no es cierto?, que se queda sin su esposo. Podríamos hablar, por la situación de que estaban viviendo, se queda prácticamente sin su sostén económico, se queda sin nada, es más, se queda con un hijo y está pasando una situación bien complicada. Yo creo que ustedes conocen la historia porque lo hemos leído en Primera Reyes, capítulo 17, el versículo 8 al 16. Lo vamos a leer de a poco y vamos a descifrar un poquito este tema. ¿Saben qué? Primero quiero analizar el ambiente. ¿Saben que la ciudad de Sarepta era una ciudad marítima y era una ciudad comercial? Muy similar a Nueva York. ¿Por qué? Porque al ser marítima venían gente de todo el mundo existente, ¿no es cierto?, a vender y a comprar también. Entonces era una ciudad medianamente rica y de mucho movimiento. O sea, una ciudad próspera precisamente por el mucho mercado que había desde afuera. Entonces, al ser una ciudad importante, pues entonces, y haber movimiento, ¿no es cierto?, esa ciudad se acostumbró, estaba acostumbrada a vivir en la abundancia. Pero ustedes conocen la historia, ¿no es cierto?, que Elías había dicho no va a llover por el tiempo hasta que yo dé la palabra, y no llovió por varios meses, ¿no es cierto? Si se quiere, si no me equivoco, 3 años, ¿no es cierto?, no llovió. Así que usted se imagina la producción. Ellos eran gente de producción, tenían que producir la tierra para vender, ¿no es cierto?, y lograr ese intercambio, y entonces eso traía el crecimiento económico. Así que en este momento, esa ciudad rica se había convertido en una ciudad escasa, en una ciudad que ya no había más riqueza, ya no había más bienes, ya no había más alimento, y entonces en medio de esa crisis que estaba pasando a causa de esa falta de agua, es que sucede esta historia, o se cuenta esta historia del profeta Elías que llega a ese lugar y vive una experiencia con esta viuda, ¿no es cierto?, de manera excepcional. Saben que una cosa interesante también, que esta ciudad de Sarepta era una ciudad que adoraba a los Baales. Y una de las cosas de los Baales era que él era el dios de la lluvia. Y fíjense, 3 años sin llover. Usted se imagina esta sociedad, ¿no es cierto?, clamando a su Dios por 3 años.
y resulta que no llovía. Entonces era una ciudad o una población que realmente estaba, ¿no es cierto?, bajo la desilusión de sus dioses, bajo la desilusión económica y bajo una gran escasez. Esta viuda es solamente el reflejo de una familia, de lo que estaba sufriendo, pero es probable que había muchas familias que estaban sufriendo la misma situación. Ahora, a pesar de todo esto, ¿cierto?, a pesar de toda esta crisis en esta ciudad de Sarepta en ese tiempo, Dios había permitido que en ese lugar se viviera una experiencia transformadora de fe y de obediencia. A pesar de que eran, ¿no es cierto?, adoradores de Baales y no confiaban en Dios, no creían en el Dios verdadero, y aún viviendo en la crisis que vivían, Dios decide que vivan esta experiencia para demostrar su poder y para permitir dar a conocer, ¿no es cierto?, el camino a esta sociedad de cómo ellos pueden salir adelante. Y una cosa importante es que dentro de toda esa comunidad donde adoraban a los dioses ajenos y había una maldad muy grande, ¿no es cierto?, y un enfoque muy diferente, a pesar de todo, allí había personas de buen corazón. Había personas, ¿no es cierto?, que estaban dispuestos a obedecer a Dios. Y entre ellas era Elías, el profeta, y entre ellas surge, ¿no es cierto?, esta viuda. Así que ya conocemos el lugar donde aconteció este milagro, esta experiencia que fue extraordinaria, ahí en Sarepta, ¿no es cierto?, una situación complicada, pero Dios escoge ese momento, esa situación y ese tiempo para enseñar una verdad. Yo te voy a compartir algunas verdades de Primera Reyes, el capítulo 17, el versículo 8 hasta el 16. Es un pasaje que lo conocemos. Si te relato la historia rápidamente, Dios le había enviado a Elías a esta ciudad de Sarepta y le dijo: allí alguien te va a alimentar, te va a proveer, porque la crisis llegó a todo el mundo y también llegó al profeta, ¿no es cierto? Él también estaba pasando necesidad. Él venía de una experiencia ahí en un monte en Kerit, donde los cuervos, dice la palabra, los alimentaban. Pero como todas las cosas, ¿no es cierto?, las cosas se terminan, se acaban. Y entonces él viene a este lugar en obediencia a Dios y va a vivir una experiencia diferente. Saben que llega a la ciudad, ve a una mujer, ¿no es cierto?, que está recogiendo leña y se acerca y le dice: dame un vaso de agua. Ella se va para traer el agua y resulta que él le vuelve a llamar y le dice: ¿sabes qué? Ya que te vas a traerme agua, por favor, haceme unos panes, un pan y tráeme para que pueda comer. Y entonces ahí es cuando ella le habla y le dice: ¿sabe, mi señor? Le dice: yo tengo apenas una medida de harina, un poquito de aceite, tengo a mi hijo, salí en este momento solo a recoger un poquito de leña para hacerme un pan, para comer lo que tengo y después dejarme morir, porque ya no tenía más nada. Y el profeta le dice: mira, ve y haz eso, pero hazme a mí primero. Y le declara una promesa, ¿cierto? Una promesa que está allí, el versículo 14 le dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le entrega una palabra de promesa, ¿no es cierto?, de Dios, y le dice: mira, hazme a mí primero, porque te puedo asegurar que Dios no va a permitir que falte la harina en tu casa ni el aceite hasta que venga la lluvia. ¿Qué significaba esto? Hasta que venga la lluvia. Hasta que la producción, ¿no es cierto?, de la tierra otra vez se recuperara y ellos empezaran a tener esa provisión diaria para seguir sosteniéndose. Esa historia nos da realmente una enseñanza muy profunda y muchas veces leemos y no nos damos cuenta, pero por alguna razón, en ese momento que leímos esto, ¿no es cierto?, me detuve aquí, empecé a investigar esta historia y me di cuenta la enseñanza que tiene y lo mucho que podemos aprender de ella. Y quiero compartir esto porque estuve analizando algunas situaciones reales de nuestra vida y me di cuenta cuán gran verdad hay aquí y cuántas veces lo descuidamos, ¿no es cierto? Lo leemos así porque lo tenemos que leer y no nos damos cuenta de la enseñanza que hay. Fíjense que, en primer lugar, encontramos allí a una viuda con una sentencia de muerte. ¿Qué había pasado? Dice el versículo 10 al 12. Él se levantó, se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he allí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Fíjense que cuando el profeta le pide que le traiga este bocado de pan en su mano, ¿qué le responde ella? Dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Una viuda, ¿no es cierto?, que estaba ya allí, una mujer que estaba, ¿no es cierto?, en una sentencia de muerte. Una crisis que había llegado al extremo que ella ni siquiera estaba pensando en un familiar o en alguien que podía recurrir a su situación. Probablemente la situación era tan desesperante que ella ya había ocurrido a sus amigos, a sus familiares, a todos sus vecinos, y ella era la última que tenía esta medida de harina y este poquito de aceite. No lo sabemos, pero para que una persona llegue a pensar: voy a comer esto y me voy a encerrar para morir, es porque llegó al extremo, ¿no es cierto?, a lo último. Entonces encontramos allí esta mujer con una sentencia de muerte. Ahora, ¿qué hace Dios? Dice que Dios había escogido mucho antes usar esta situación y usar a esta viuda para sustentar al profeta. Más adelante, en el versículo 13 y 14 dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Yo sabía, nosotros que leemos la historia, anteriormente ya el autor dice, ¿no es cierto?, cuando nos cuenta, nos dice que Dios había escogido a esta viuda para alimentar al profeta. Nadie sabía esa experiencia. El profeta no sabía lo que estaba por vivir. Ni siquiera la viuda sabía lo que estaba por vivir. El profeta simplemente estaba obedeciendo a Dios. La viuda, una gentil que no conocía a Dios, que ni siquiera a lo mejor oyó hablar de Dios o alguien le enseñó de Dios. Pero algo interesante, ella sí sabía que él era profeta, que él servía, ¿no es cierto?, a un Dios. Probablemente ella conocía o escuchó al Dios de Israel, pero fíjense, interesante que ella era gentil, no era israelita, no era del pueblo escogido de Dios, no era un seguidor de los profetas, pero cuando él le dice: mira, ve y hazme a mí primero, entonces ella probablemente ahí se puso a pensar y a luchar consigo mismo, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer? ¿Le voy a dar a este hombre primero cuando mi hijo está con hambre? Probablemente el hijo quedó en la casa llorando, ¿no es cierto?, esperando ese bocado de pan. Probablemente era el último pan que ella podía hacer, y entonces era tan pequeño que solamente alcanzaría para su hijo, y por eso tal vez ella le dijo al profeta: y de aquí me voy y simplemente voy a esperar la muerte. Y haría una madre, ¿no es cierto?, responsable, o cualquier madre, daría primero a su hijo antes que alimentarse ella. Pero resulta que el profeta le dice: mira, anda y haz esto. Y le da una promesa. Le dice: el Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Yo creo que allí la viuda, ¿no es cierto?, entró en una crisis difícil. Esos momentos de crisis que entramos todos en algún momento cuando queremos obedecer a Dios y tenemos una cuestión que tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo, entre hacer el bien o hacer el mal, entre obedecer a Dios o seguir nuestros deseos, o cumplir nuestras necesidades, o satisfacer nuestras necesidades. Ella probablemente entró en esa crisis, pero ella decidió, tal vez como última carta, ¿no es cierto?, porque no conocía a Dios. Tal vez dijo: bueno, si ya no tengo más nada que perder, ¿por qué no obedecer a este profeta? ¿Por qué no hacer caso a lo que él me pidió? Es lo último que voy a probar, de todas maneras estoy por morir. No sabemos, pero sí podemos saber y nos podemos imaginar de que habrá sido un momento de crisis de decisión para ella. Entre lo que yo quiero, entre lo que yo necesito, entre lo que es mío, entre lo que yo tengo y dárselo a Dios o dárselo al profeta. En nuestro caso nosotros entendemos que era dárselo a Dios, ¿no es cierto? En ese momento era simplemente compartir con un hombre más, con un profeta, nada más, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasó?
Ahí vemos la respuesta de Dios en el versículo 15 y el versículo 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Fíjense que en medio de esa crisis, ella decide obedecer. Y sin querer, siendo inclusive, ¿no es cierto?, gentil, aplicó la fe. Despertó esa fe en su corazón y creyó en esa palabra del profeta y confió en ese Dios que ella no conocía, pero decidió confiar. Y en medio de esa crisis, ella puede ver que empieza a funcionar y empieza a haber abundancia. Dice que ella prepara, lo trae al profeta, y entonces ella empieza a ver que tanto la harina y el aceite no menguan. Qué interesante y qué linda experiencia habrá sido esa, ¿no? Después de tener hambre, de pasar días tal vez sin comer, tal vez racionando lo poquito que tenía, y ahora llega el momento que ella tiene abundante. Ahora ella puede descargar la harina que ella quiere y preparar el pan que ella quiere. Preparar, ¿no es cierto?, con ese aceite y darle el sazón o el sabor necesario, sin tener que mezquinar, sin tener que racionar, si se quiere, esa abundancia. Y cuando nosotros miramos eso, nos damos cuenta de que la bendición de Dios fue tan abundante por una simple razón, por la obediencia. Pero hubo otro elemento, fue la fe, ¿no es cierto? Ese elemento que nació en ella, esa fe, esa confianza de creer en la palabra de ese profeta. Para que usted entienda esto claramente, hermanos, en el Antiguo Testamento no teníamos la Biblia como la tenemos hoy, encuadernada, escrita con capítulos y versículos. Antes la palabra de Dios lo traía el profeta. Y la gente sabía que el profeta era el llamado por Dios para traer palabra de Dios. Entonces, obedecer a Dios significaba obedecer el mensaje que el profeta traía. Hoy es lo mismo. Tenemos la palabra de Dios escrita y lo que hacemos es predicar y pregonar que obedezcamos a esta palabra escrita. Que esta palabra escrita va a traer bendición, va a traer abundancia. Pero tenemos que aplicar dos cosas, lo que aplicó esta mujer: obediencia y fe. Obediencia en primer lugar. Hemos estado en estos días, no sé si usted se dio cuenta, probablemente sí, ¿no es cierto? Empezamos buscando que la iglesia tenga una relación más personal con la Biblia. La iglesia está preparando todo un plan para que usted pueda tener una relación personal más de estudio con la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros que tenemos años en el ministerio entendemos y sabemos que ese es el mejor camino para que tú puedas crecer espiritualmente, para que tú puedas resolver tus problemas, para que tú puedas tener la sabiduría que necesitas para tomar las decisiones correctas en el momento correcto en tu vida diaria. Y también, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo pude percibir, entramos en una etapa de más búsqueda personal a Dios. ¿Se han dado cuenta? O sea, dos puntos importantes que la iglesia, Dios, ¿y saben lo que le quiero hacer entender? Eso no es una visión pastoral de pastor fulano y el pastor mengano o el otro pastor. No, eso es un llamado de Dios cuando Dios quiere preparar a una iglesia y preparar su corazón para grandes cosas. Amén. Dios te está preparando para algo extraordinario, no sabemos qué, pero Él está preparando a su iglesia para algo superior. Hemos llegado hasta aquí, hemos hecho muchas cosas buenas, malas también, ¿cierto? Y nos equivocamos también. Pero ¿saben qué? Dios no se conforma como tú te conformas y como yo me conformo con las cosas. Él quiere más de nosotros, Él espera más de nosotros. Y hay algo que me hace pensar, y muchas veces analizo y digo, ¿qué responsabilidad tenemos? Porque cuando Dios de golpe empieza a traer una visión a la iglesia, es porque mucho antes Dios sabe que la iglesia está preparada para eso. Mucho antes Dios ya conoce el corazón de esta iglesia para entregarle ese ministerio, ese llamado, esa visión. Pasó con esta viuda. Mucho antes Dios ya sabía y conocía el corazón de esta mujer y dirige al profeta, ¿no es cierto? No fue casualidad, fue un encuentro divino.
donde Dios va a trabajar en el profeta por un lado, porque va a fortalecer la vida del profeta, pero por el otro lado, el profeta va a ser testimonio, ¿no es cierto?, de lo que es el poder de Dios, y la viuda que es gentil, esa ciudad gentil, va a conocer ahora al Dios verdadero. Así que, imagínate, la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, como iglesia del Señor, cada vez que Dios trae una visión a la iglesia. Y esto no se da cada enero, ¿no es cierto?, cuando va a empezar el año, diciembre, que el pastor hace un nuevo programa y a veces, ¿no es cierto?, largamos el programa para el año. Esto se da cuando Dios decide, cuando Dios quiere. Esta experiencia lo vivimos cuando nosotros simplemente buscamos al Señor. Estuve pensando, ¿tú crees que es casualidad que Dios de golpe nos llevó a leer la palabra de Dios de esta manera? ¿Crees que es casualidad que Dios está llevándonos a tener un estilo de estudio más personal, para tener un encuentro más personal con Dios? Personalmente creo que no es casualidad. Es Dios preparando nuestro corazón para lo que se viene. Déjame hacerte un análisis del ambiente de aquel tiempo y compararlo al ambiente de hoy. En primer lugar, el ambiente de aquel tiempo, ¿cómo era? Un ambiente seguro, lleno de riqueza, selecta, una ciudad portuaria, llena de beneficios. Probablemente muchos iban a vivir ahí porque había mercado, ¿no es cierto?, había dinero, había producción, había de todo. Pero ahora, ese ambiente, ¿no es cierto?, por alguna razón, o Dios o Satanás, no vamos a cuestionar esto, trae a esa ciudad una sentencia de muerte. Aquí nosotros sabemos que fue Dios, porque Dios fue a través del profeta que dijo, ¿no es cierto?, por 3 años no va a llover más, ¿no es cierto? Y el propósito al final, si usted estudia, es para que el pueblo, la nación entera y el mundo entero entienda que existe un Dios verdadero. Porque había tantos dioses baales, ¿no es cierto?, y tantos dioses ajenos al Dios verdadero, que de alguna manera Dios tenía que obrar y tocar el corazón de esa nación para que volvieran al Dios verdadero. Entonces, el ambiente de golpe se tornó en un ambiente de temor, en un ambiente de inseguridad. Un ambiente que era tan lindo, lleno de economía, lleno de todo, ¿no es cierto?, de abundancia, de golpe se tornó en un ambiente de temor, en un ambiente de inseguridad, de escasez y de problema. Y para esta mujer, para esta viuda, se tornó en un ambiente de sentencia de muerte. No mucho menos, ¿no es cierto?, un ambiente de sentencia de muerte. Ahora, ¿qué es lo que hace Satanás? Dios puede transformar ese ambiente, por supuesto. Pero Satanás es el que hoy, por tener esa autoridad y ese gobierno sobre el mundo, permite y hace, ¿no es cierto?, y trabaja para hacernos entrar en un temor, en una inseguridad, en una falta de fe, en una falta de depender de Dios, y lucha para que nosotros salgamos y entremos a esa situación. ¿Puede ahora Dios transformar un ambiente? ¿Puede Dios transformar un tiempo, una sentencia de separación? En esta experiencia con esta viuda nos damos cuenta que Dios hizo un milagro de transformación y transformó no solo el ambiente, sino cortó y separó y liberó a una mujer que estaba sentenciada a la muerte. Ahora le da vida, y no solamente le da vida, le da abundancia. No solamente permite abundancia para su vida, sino permite abundancia, dice, para el profeta, para su hijo y para los de su casa. Cuando la Biblia menciona para los de su casa, es mucho más que los 3 o que los 2. ¿Saben por qué? Porque ella vivía en medio de unos vecinos. Ella seguramente tenía familiares. La ciudad estaba viviendo el mismo problema. ¿Cómo habrá sido la reacción de sus vecinos cuando ella puede empezar a ofrecer un pedazo de pan a aquellos que están pasando necesidad? ¿Qué Dios había hecho? Transformado su realidad de sentencia de muerte a una realidad ahora proveedora de bendición, no solo para ella, sino para el profeta o para el reino de Dios, pero también para sus vecinos y para la comunidad. Ahora ella pasó a ser, ¿no es cierto?, un hogar de abundancia, un hogar de provisión, un hogar de multiplicación. Dice que el aceite y la harina no paraban, no tenía un tope, seguía abundando y abundando.
¿Y usted cree que ella, teniendo esa bendición, no habrá compartido con su vecino próximo? ¿No habrá compartido con aquellos que alguna vez compartieron con ella? ¿O no habrá compartido aún con sus familiares? La Biblia dice, ella fue y hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días. Versículo 15. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué importante es, hermanos, que entendamos que la presencia de Dios y el obedecer la palabra de Dios y actuar en fe, dos cosas simplemente importantes, obediencia y fe, puede transformar nuestro ambiente, puede transformar nuestra sentencia de muerte, puede transformar nuestra realidad, puede transformar la realidad de nuestra iglesia y puede transformar la realidad de nuestra comunidad también. Fíjense que esa palabra, hazme a mí primero, esa palabra fue la que fue el punto para mover, para activar esa fe. ¿No es cierto? Hazme a mí primero. ¿Qué iba a pasar si ella no le hacía al profeta primero? Dios no se hubiera manifestado. Dios no hubiera hecho este milagro de abundancia. ¿Saben qué importante es, hermanos? Y aquí nosotros quiero detenerme en este punto y quiero hacerte pensar y hacerte tomar conciencia. Dale a Dios primero. Porque darle a Dios primero te va a sacar de tu sentencia de separación. Déjame decirte con mucho cuidado porque estamos en las redes. A los hermanos que nos acompañan en las redes, que Dios les bendiga. Hay cosas que ustedes no viven y nosotros las vivimos, y hay cosas que ustedes viven que nosotros no las vivimos. Así que hay cosas que, aunque la palabra es para todos, algunos es para nosotros aquí localmente. Hermanos, vivimos en una ciudad de abundancia, vivimos en una ciudad de seguridad, vivíamos en una ciudad de seguridad, de abundancia, y estaba, ¿no es cierto?, todo fenomenal. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? De golpe el ambiente se transformó. ¿Qué hay hoy? Hoy hay temor, hoy hay inseguridad y hoy hay sentencia de muerte. ¿Saben qué es la muerte? Separación. Simplemente eso. La muerte es separación, nada más. Separación del cuerpo y del alma, ¿no es cierto? Donde dejamos nuestro cuerpo y nos vamos a la presencia de Dios. Esta ciudad también está bajo sentencia de separación. Ustedes lo saben por qué, ¿no es cierto? Y qué difícil es pensar en esto. Cuando tú por la mañana vas a salir a trabajar y tienes que pensar que hay una sentencia de separación sobre la ciudad. Tú tienes que enfrentar esta realidad. Y esta es la realidad que enfrentó esta mujer. Ella tenía una sentencia de muerte. Y en el momento oportuno llega el profeta. Le entrega, ¿no es cierto?, una promesa de fe. Y ella decide obedecer y decide activar su fe. ¿Y qué produjo eso? Esa sentencia de muerte desapareció. Esa sentencia de separación desapareció. No hubo muerte, no hubo más escasez, no hubo más temor, hubo abundancia. Y lo más lindo, hubo abundancia para compartir con los demás. Tenga en cuenta que no llovió todavía. Este milagro se produjo y detrás no vino la lluvia. Pasó un tiempo todavía. Y en ese tiempo Dios pudo perfeccionar su amor y manifestarse, haciendo ver que Dios es un Dios verdadero, proveyendo no solo para ella, no solo para el profeta, sino para todos los de su casa. Y probablemente podemos decir, ¿no es cierto?, para todos los de la ciudad. Hermanos, tú y yo como iglesia somos una institución que estamos aquí para obedecer a Dios y para actuar con pasos de fe. Si tú no obedeces la palabra y no das ese paso de fe, pues esa sentencia de muerte está también sobre ti y sobre mí, sobre todo el mundo. Pero nosotros podemos romper y quebrar eso y confiar en un Dios que es más grande que todas, cualquier sea, ¿no es cierto?, el poder o la institución que tenga esa sentencia. Dios lo puede cambiar. Pero ¿cómo Dios lo va a cambiar? ¿Sabe cómo le va a cambiar? Cuando tú le das a Dios primero. Esa es la clave. Porque lo que activó este milagro fue, dame a mí primero. Ilógico, irrazonable, increíble.
un profeta adulto, grande, viejo, diríamos, exigir a una madre que saque el alimento de sus hijos para que le entregara a él? Humanamente no se puede evaluar como bueno ni razonable, pero era palabra de Dios. Y ella decidió confiar y Dios cumplió. Dios respaldó la palabra de ese profeta, ¿no es cierto? Y pudimos ver el milagro. Hermanos, tu realidad puede ser muy diferente o puede ser la misma. Probablemente tú también tienes esa sentencia de separación. Probablemente tú tengas que levantarte cada mañana pensando en ese peligro. Pero ¿sabe dónde está la situación? Dale a Él primero. Hazme a mí primero. Dale a Dios primero. Y no hay sentencia de separación que pueda tener fuerza o autoridad sobre tu vida. Y te lo puedo decir con mucha seguridad y con mucha garantía. Pudiéramos pasar la tarde y hablar de testimonios de personas que en la vida han decidido dar a Dios primero. Y Dios ha guardado y ha bendecido y ha protegido su vida. Se cuenta la historia de un misionero en África, ¿no es cierto? Un hombre apoyado por una institución americana, por supuesto bien apoyado, porque ustedes saben, los misioneros que van como americanos tienen buen apoyo. Y cuando estaba en África, trabajando entre la gente muy humilde, una ancianita muy pobre, muy pobre, trajo una ofrenda bastante buena y le entregó al misionero. Y el misionero toma la ofrenda y mira y le dice: no, yo no puedo recibir esto de usted. Jamás yo pudiera recibir esta ofrenda de usted. Y esta mujer le dijo: mire, usted tiene que recibir eso. ¿Sabe por qué? Usted no lo necesita, pero yo sí necesito la bendición de Dios. Y ese es el concepto que nosotros debemos aprender. Hermanos, hoy como iglesia tenemos desafíos. Hay lugares que sostener, hay hogares de niños que sostener, hay misioneros que sostener, hay mensajes que hay que transmitir, hay necesidades locales que hay que cubrir. Solamente una. Queremos ubicarnos en un nuevo lugar, queremos buscar un lugar más cómodo, ¿no es cierto?, para poder trabajar mejor y desarrollar mejor nuestro ministerio. ¿Eso qué significa? Compromiso. Mayor compromiso económico, mayor responsabilidad. ¿Cómo está tu compromiso con el Señor? ¿Cómo está tu trabajo personal? ¿Cómo está tu economía? Yo te puedo decir cómo está. ¿Sabes cómo está? Evalúale en base a este principio. ¿Le has dado a Dios primero? Si tu situación no cuadra, no entra, no llega nunca, algo está pasando. ¿No es cierto? Y tienes que reflexionar y empezar a darle a Dios primero. Hay principios de obediencia y de fe que tenemos que hacer. Compromiso económico, compromiso espiritual, compromiso personal, compromiso familiar. Tenemos varios compromisos, ¿no es cierto?, cuando somos hijos de Dios. Cuando somos miembros de una iglesia local también tenemos compromisos. Porque para que tú vengas y te sientes aquí cómodamente, hay un valor, hay un costo que hay que pagar. Y hay mucha gente que lo está haciendo con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y tal vez tú no lo estás haciendo. Y ahí estás fallando. Esta muerte, esta sentencia de separación está sobre ti también. Déjame decirte que la única manera que tú puedas estar fuera de esta sentencia es dándole a Dios primero. Dale primero a Dios tu tiempo, dale primero a Dios tu voluntad, dale primero a Dios tu economía, dale primero a Dios tu familia, dale todo de tu parte primero a Dios y después a los demás. Y vas a ver cómo Dios va a cambiar tu vida. ¿Saben qué? Ese milagro que había ocurrido tiene un tip después que es interesante. Elías resucita al hijo de esa viuda. Había abundancia, estaban comiendo, todo bien, va excelente, ¿no es cierto? Tenemos abundancia. Y ahora resulta que se enfermó el niño y se murió. Y viene la mujer y le reclama a Elías: ¿acaso me venís a traer maldición, a recordar todos los pecados que hice y tengo que pagar ahora la consecuencia de mis pecados? Mi hijo está muerto. ¿Qué hizo Elías? Se levanta otra vez, va a la casa, hace un acto, ¿no es cierto?, ahí sencillo, y resucita al hijo. Y lo vuelve a entregar a la madre.
Y entonces al final dice el versículo 24, la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermanos, lo que te quiero hacer tomar conciencia con esto es: puede haber abundancia, puede haber prosperidad, pero las pruebas siempre van a estar aquí. La tribulación aún va a llegar, el dolor también va a llegar. No vas a estar exceptuado de ese dolor o de los problemas, de las dificultades. Pero otra vez viene el profeta y otra vez Dios se revela a través del profeta, le entrega ese poder y resucita al Señor. ¿Qué me enseña esto? Que cuando estoy dentro de la voluntad de Dios y soy obediente y pongo mi fe en las manos del Señor y empiezo a actuar en fe, las pruebas van a venir, pero cada vez Dios se va a glorificar en mi vida y cada día voy a ir creciendo y voy a ir madurando. Dígale a esta viuda de Sarepta ahora quién es el Dios verdadero. Pregúntele quién es el Dios verdadero. Después de vivir estas experiencias, jamás negaría, ¿no es cierto?, quién es el Dios verdadero. Era una mujer gentil. Esta mujer probablemente se constituyó a partir de ese momento la testigo fiel o la misionera de la ciudad de Sarepta, compartiendo no solamente lo económico de la bendición de Dios en su vida, sino lo espiritual o el mensaje, transmitiendo y dando a conocer de que hay un Dios verdadero y que ella lo conoce y que ella lo sirve y que ella lo vio vivir, actuar y ser bueno y bondadoso para con ella. Así que, hermanos, yo te quiero leer 3 pasajes para terminar. Y te quiero llamar a la reflexión sobre esto. De nada sirve que tú pienses en esto, analices y no tomes una decisión. Entiendo que pueden haber cosas en tu vida que tal vez necesitan darle o entregarle al Señor en primer lugar. Entiendo que puede haber sentencia de separación en tu vida también. Y la única salida es Dios, no hay otra, ¿cierto? Solamente Dios nos puede salvar de esto. Tú puedes ir a cualquier lugar, pero nadie te puede sacar milagrosamente de situaciones como esta. El Dios de ayer es el mismo de hoy. El Dios de esta viuda y el Dios de Elías es el mismo Dios que predicamos hoy. Desafortunadamente, lo que no hacemos es darle a Él primero. Ahí está la clave. Darle a Dios primero. ¿Cuántas veces nos pasa, no es cierto? ¿Para qué voy a ir al servicio? Hoy voy a ir al parque. Hoy está lindo el sol. Voy a ir a pasear. Hoy no voy a hacer lo otro. Voy a ir a tal lugar. Mis hijos necesitan esto y me voy, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo con eso? Y no intencionalmente, sin intención, le estoy diciendo a Dios que Él no es el primero en mi vida, que Él no tiene un lugar especial en mi vida. Si hay algo que tú tienes que aprender es ponerle a Dios primero. Ponerle a Dios en toda tu vida primero. Y tú vas a ver que Dios va a prosperar tu vida. Y te puedo decir con mucha autoridad, Dios es fiel. Que se nos murieron nuestros niños muchas veces, simbólicamente, claro que sí. Que vinieron pruebas difíciles muchas veces también, y que también muchas veces sentimos esa desesperación de decir voy a hacer esta última comida y me voy a morir también, pero Dios nunca llegó tarde. Dios siempre llegó en el momento oportuno y en el momento necesario. Entonces, lea conmigo Proverbios 11, 24 y 25. Proverbios 11, ¿quién quiere leer? El que encuentra primero puede leer. Son pasajes que usted ya escuchó muchas veces. Y probablemente al hermano Donaldo usted le escuchó leer cuando recogió la ofrenda alguna vez también. Léalo, hermano. Hay quienes reparten y les añaden más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El 25. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será prosperado. Amén. Amén. Pudiera leerle, hermanos, una cantidad de pasajes que expresan lo mismo, pero no hace falta. Yo creo que con un pasaje alcanza, porque somos personas adultas y conscientes. Yo quiero preguntarte ahora y quiero hacerte esta pregunta: ¿cuál es tu actitud en tu relación con Dios? Esta es una promesa, dice, hay quienes reparten y les he añadido más. Hay quienes que tienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿Sabe cómo tienes que
compartir o tener un corazón generoso en tu vida? Muy sencillo. Cumple con los principios bíblicos de administración con la iglesia. No te lo voy a repetir porque si no cansa. Tú lo conoces. Haz un compromiso económico con el Señor y tú vas a ver que Dios va a prosperar tu economía. Haz un compromiso personal en tu familia con Dios y tú vas a ver que Dios va a arreglar tu familia. Haz un compromiso personal con Dios. Si tienes un hijo en problema, una familia en dificultad, Dios va a arreglar eso. Pero lo primero que tenemos que hacer es arreglar nuestra actitud. Decimos ser hijos de Dios, nos presentamos como cristianos, pero nuestra actitud muchas veces no lo demuestra. No hacemos lo que hizo esta viuda, obedecerle, ¿no es cierto?, y darle a Él primero. Qué bueno sería, hermanos, que en esta semana tú pienses, ¿en qué área de mi vida no le estoy dando a Dios primero? ¿No? ¿En qué situación no le estoy entregando a Él primero? Hice un análisis de mi vida y me di cuenta que soy capaz de mucho más de lo que estoy haciendo. Porque hay cosas que no le doy a Él primero. Lo hago, sí lo hago, responsablemente, pero no está Él primero. Y me doy cuenta que soy capaz de hacer muchísimas cosas más si le doy a Él primero. Y si yo pude darme cuenta que hay cosas que tengo que cambiar y mejorar, yo creo que tú también. Y todos tenemos algo que cambiar, algo que mejorar. Entonces, no te voy a pedir que pases aquí adelante y hagas un compromiso con Dios y le prometas algo a Dios, porque le prometiste tantas veces que probablemente esta va a ser la 10ª vez. ¿Sí? Pero no quiero que esta vez falles. No quiero que esta vez fracases. No quiero que esta decisión sea frívola. Quiero que sea una decisión de fe, una decisión de convicción, como hizo esta mujer. Ella habrá pensado, le daré, este es la única torta que puedo preparar, le daré al profeta cuando mi hijo está llorando de hambre, de necesidad. Pero ella decidió entregarlo, ¿no es cierto? Dijo, lo voy a hacer por fe. En otras palabras, le probó a Dios. Dios no lo defraudó. Hermanos, la obra del Señor, no esta iglesia. Esta iglesia es una de las tantas, ¿no es cierto?, en el mundo entero que está trabajando. La obra del Señor necesita miembros comprometidos con su reino, comprometidos económicamente, comprometidos espiritualmente, comprometidos en el ministerio, comprometidos en la tarea, comprometidos en su hogar y comprometidos en todas las áreas de su vida si es posible. Y tú lo puedes hacer. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que detrás de ese compromiso hay abundancia de bendición. Y una de las cosas más importantes, hermano, que tú tienes que pensar es la seguridad. Sobre nuestra cabeza pende una sentencia de separación. ¿Quién nos puede salvar? ¿Quién puede darnos vida? ¿Quién puede romper esa cadena que trae dolor? ¿No es cierto? La separación trae dolor, trae pobreza, trae abandono, trae muchas cosas. ¿Usted se imagina una familia separada? Trae mucho dolor, ¿no es cierto? Muchas necesidades, muchas cosas. El único que puede permitir que tu familia se mantenga unida a Dios. Pero Él quiere hacerlo. Pero si tú no le das el primer lugar, aunque Él quiera hacerlo, no lo puede hacer. Porque tú estás cerrando la puerta de tu hogar para esa bendición de Dios. Así que, ¿qué te parece si hoy tomas ese compromiso personal de decir, mi actitud va a ser diferente? Voy a comprometerme ante Dios de darle a Él primero. Y solamente memoriza esta palabra, dale a Dios primero. Cada vez que tengas que tomar una decisión, piensa en esto, darle a Él primero. Te vas a dar cuenta cómo tu vida va a cambiar. Y la otra, hermano, como iglesia local de Dios, la iglesia necesita tu compromiso. Porque sin tu compromiso, sin darle tú a Dios primero, no podemos funcionar. Vamos a funcionar,
Pero como esa pata con 3 mesas, ¿cierto? De a poco, como esos perritos con 3 patas, caminando al frente, ¿no es cierto? No puede caminar bien, cojea, chueco, ¿cierto? Pero cuando todos tenemos un compromiso y le damos a él primero, yo sé que Dios nos va a bendecir. Estoy seguro que Dios tiene grandes cosas. Pero depende de ti y de mí. Dos cosas fundamentales: obediencia y fe. Yo lo creo, tú lo tienes que creer. Como iglesia tenemos que creer, como iglesia tenemos que obedecer. Entonces seremos prosperados. Estoy seguro, hermano, que después de esta palabra, si tú la tomas en serio y haces un compromiso con el Señor, estoy convencido que vamos a escuchar testimonios más adelante de las grandes cosas que Dios está haciendo en medio nuestro. Y te voy a invitar a que lo compartas. No te quedes con él, compártelo, porque eso es un testimonio para dar honra y gloria a Dios y para dar a conocer al verdadero Dios. Hoy todo el mundo dice Dios, 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 pero nadie vive una experiencia real con Dios.